vamos a ver simplemente un poco rápido lo que es el bosquejo que tenéis en el libro. El autor divide, en realidad habla de 7 divisiones, de 7 temas, pero se equivoca en la introducción, porque dice que he dividido todo en 7 temas, no sé qué, y luego son 6 los que aparecen, no son 7, que vamos a verlo. Hay un pequeño error. Cuando habla de la edad apostólica, está hablando de la expansión del cristianismo a partir de, que es una forma, yo no lo llamaría así, pero bueno, él habla de la iglesia pentecostal, pero se puede eso dar a entender de una forma equivocada desde nuestra perspectiva. Vamos a darle entrada a Vanessa. Porque hoy conocemos la iglesia pentecostal, un tipo de denominación dentro de las familias que formamos parte del pueblo de Dios. Ahí, claro, surge el Pentecostés, que tiene que ver con una fiesta que se estaba celebrando, una fiesta judía, y cuando viene el Espíritu Santo de una manera específica y se inicia la iglesia. Eso sí, se puede dar ese nombre, pero se puede entrar en confusión. Es lo que él llama la iglesia apostólica, porque es el tiempo de los apóstoles, cuando empieza a expandirse, llega a Europa y él habla luego de una edad oscura. Yo tampoco hablaría ahí de una edad oscura, pero bueno, porque está hablando todavía del primer siglo y bueno, edad oscura en el medievo, pero sí es verdad que hay persecución, que él dice que no hay muchos datos históricos de la iglesia de lo que está haciendo, y por eso lo llaman una edad oscura en la última parte del primer siglo. Pero bueno, tenemos el Evangelio de Juan, fue el último que se escribió, el último libro de la Biblia, que fue a final de siglo, es decir, y está ahí, es decir, que sí que tenemos datos. Y luego vamos a tener que, no sé si hoy nos dará tiempo o no, vamos a tener lo que se conoce como los padres apostólicos, que algunos se citan en la Biblia, que son personas que fueron de alguna manera, digamos, convertidos por el Señor, pero a través de los apóstoles, es decir, que conocieron a los apóstoles y que estuvieron con ellos y luego fueron desarrollando también la iglesia, que es lo que se decía en el vídeo anterior. No es que sean seguidores de los apóstoles, pero sí personas que conocieron a los apóstoles y ellos se conocen como los padres apostólicos. Y veremos que es diferente hablar, aunque muchos lo comentan de manera indistinta, de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia, que es un término acuñado posteriormente y que hace más referencia a ello la Iglesia Católica. Sin embargo, los padres apostólicos es un concepto más protestante, pero bueno, lo comentaremos, pero tiene que ver con aquellos que yo creo que tiene que ver también con ese avivamiento que surgen en un tiempo determinado para hacer hincapié en volver a la palabra de Dios y no admitir cualquier cosa, y cuidado simplemente con un gobierno donde se siguen unas líneas políticas de intereses simplemente de los gobernadores o emperadores, como será en el Imperio Romano, y se deja atrás lo que es el Evangelio. Él habla luego entonces, cuando se da todo esto, de la iglesia perseguida. Es decir, efectivamente, en el año 70, es verdad que Tito, el gobernador Tito, mandó destruir Jerusalén y se destruyó el templo que existía y dejó de existir desde entonces el templo. Y lo único que están son las ruinas que hay ahora mismo. Ahora sí que está lloviendo fuerte aquí. Estoy oyendo por aquí cae agua. Bueno, y la iglesia perseguida es muy interesante, que en ese tiempo es cuando se va a formar el canon de la Biblia. En el tiempo es la importancia de volver a la palabra de Dios y no dejarse llevar por escritos falsos, ni por otra, porque algunos escribían incluso como si fueran apóstoles, se daban el nombre, eran lo que se conocía como libros pseudoepigráficos, es decir, que ese era un nombre especial que se daba para aquellos que era una costumbre que utilizaban, por ejemplo, el nombre del apóstol Pedro para escribir un libro. Y no era Pedro quien escribía. Entonces se hizo necesario hacer el canon. Es decir, estos son los libros inspirados, esto es lo que Dios nos ha dado y ya está. Y se cerró ese canon en un tiempo determinado. Pero en
el primer canon que se reconoció fue el del Antiguo Testamento, es decir, los libros que se reconocieron, ¿no? Fue un tiempo en el que del 100 al 313, que hubo herejías, como comentamos antes, se forjó, por lo tanto, teología para hacer énfasis en lo que era la palabra de Dios, y el autor habla de la época imperial. ¿La época imperial cuál es? Pues bueno, ya había emperadores antes, evidentemente, de Constantino el Grande, pero Constantino lo que hace es darse cuenta de una cosa y reacciona. Es decir, en los tiempos anteriores, con Diocleciano, con todos estos que, Nerón, todos estos que fueron contrarios y que persiguieron a la iglesia, que mataron a cristianos, etcétera, etcétera, lo que ocurrió fue que en medio de todo eso, el cristianismo estaba perseguido, la religión oficial era la del imperio, los emperadores eran los que tenían que ser adorados y sus dioses que los rodeaban a ellos de alguna manera. Y claro, se dieron cuenta, Constantino se dio cuenta de una cosa, que ya ocurrió anteriormente, ya se dieron cuenta también anteriormente, y es que con Diocleciano ya de hecho se intentó dividir el imperio, porque no había forma de gobernar un imperio tan grande. Y aunque hubiese gobernadores en diferentes lugares, era muy difícil controlarlo. Y Constantino, dándose cuenta de esto, lo que hizo fue intentar quitar toda la oposición que existía de los grupos cristianos que se iban formando y crear un nivel de tolerancia. Es lo que hizo, que fue en el edicto de Milán, lo que se conoce como edicto de Milán, no es que se hiciera el imperio cristiano, sino que fue un edicto de tolerancia. Se toleraba la fe cristiana igual que otras, como de una libertad religiosa, pero sí es verdad que a los cristianos se les daba una serie de privilegios a partir de ahí. Y sería Teodosio, un emperador después, cuando con el edicto de Tesalónica, que fue años después, ya se hizo oficial la religión cristiana en el imperio. Ahí pues se empieza a hablar de una serie de temas, el triunfo del cristianismo en el sentido, pues bueno, con Constantino lo que se haría era bautizar a todos los pueblos, es decir, los pueblos, si querían tener privilegios en Roma, en el Imperio Romano, tenían que ser cristianos, porque se daban cuenta que tendrían ya más facilidad para acceder a todo lo que querían. Y de ahí que incluso se bautizaran por pueblos enteros. De hecho, se dejó de bautizar por inmersión, porque hay bautisterios de aquella época que eran por inmersión, porque era más fácil bautizar a miles de personas con el hisopo. Es decir, se echaba agua, al que le caía una gota que le corriera por la frente se consideraba bautizado. Y así ya se bautizaban multitud de personas, y por algo tan absurdo, tan poco importante, se introduce lo que tiene que ver con el bautismo por aspersión, ¿no? Simplemente que le caiga un poco de agua. Bien, el imperio empezó a dividirse más con la creación de Constantinopla, que como mencionábamos antes, ya los emperadores nombraban a uno para que gobernara una parte y ya de hecho iban teniendo un papel que al final iba siendo tan importante uno como otro y se fue separando más el imperio romano en Occidente y Oriente. Se suprimió el paganismo con todo esto y se llegaron a tener concilios para organizar la Iglesia católica, pero de una manera en la que los obispos llevaban, pues, tenían el encargo de gestionar una serie de zonas. Incluso a los obispos se le llamaban papas. Es decir, cuando empezó realmente a surgir un papa único fue muy posteriormente, porque los obispos iban teniendo una gran importancia en diferentes lugares y se llamaban papas en ese sentido de jerarquía en esa zona,
pero cuando fuere resaltando el Papa de Roma, o el obispo de Roma, ya se adquirió paulatinamente una mayor autoridad desde allí, detectándose de una forma clara el poder de la Iglesia romana dirigido desde allí. Y hasta que cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, con lo cual el Imperio de Oriente, de Constantinopla, tendrá un papel importante. Dejará de existir el Imperio Romano como tal, pero surgirá el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio estaría gestionado por personajes como Carlomagno, en realidad, fijaros que surge todo esto desde Constantino. Cuando ya desaparece el Imperio Romano, va a ser un sentido de imperio, pero con la Iglesia. El Sacro Imperio sería un imperio donde la Iglesia tenía un papel muy preponderante. Luego hablaremos de algunos conceptos que ya empiezan a introducirse ahí, porque quien iba a gobernar el imperio iba a ser el Papa, por un lado, pero también muchas veces el emperador, y a veces se intercambiarían papeles según intereses. El Islam empieza a surgir de una forma poderosa después de un par de siglos, un siglo y algo, después de la caída del Imperio de Occidente, y bueno, y van a haber costumbres más griegas, más latinas, dependiendo si es de un sitio o de otro donde se van desarrollando pues las culturas. Y en la época medieval, que surge, como hemos dicho antes, desde la caída del imperio, y hemos dicho que la época medieval llega, ¿os acordáis hasta dónde? Oye, Vanessa entró, que no la veo. Vanessa, ¿estás? Le di entrada, pero no la veo. Bueno. Sí, sí, Ah, sí, estoy. Vale, ok. Con la cámara quitada, pero estoy. Vale, es que al tenerla apagada no sale en el formato que lo tengo yo, por eso era que no sabía. Vale, pues estábamos diciendo antes que la época medieval iba hasta qué año, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda hasta qué etapa? La época medieval empieza, normalmente la datamos desde la caída del Imperio Romano, 476, hasta... Los Reyes Católicos. ¿Hasta qué? Hasta No. el Renacimiento. El Renacimiento, Renacimiento. 1492, ¿no? Que tengo yo que... 1492, que es cuando empieza una etapa nueva y empieza el humanismo y una serie de cuestiones que van a ayudar, aunque muchos tilden al humanismo como contrario a la fe, no sería así. Luego, más adelante, quizá el próximo día, veremos, porque eso va a ayudar a que se desarrolle toda la reforma protestante. En el libro se pone el año 1453, como que termina la época medieval en el año 1453. En 1453 lo que pasó es que ya desaparece Bizancio. Aparece también el imperio de Constantinopla. Pero lo que se va a dar es el Sacro Imperio va a continuar. Y va a continuar el Sacro Imperio Germánico, con Carlomagno, con el emperador Carlos V, Carlos I de España, porque sería rey de España también, incluso familia, como veremos, de los reyes católicos. Es decir, que... Y ahí se va desarrollando todavía más el poder papal, el Islam ya está empezando a avanzar, de ahí que en la época medieval sea necesaria desarrollar las cruzadas para limitar al Islam. Las cruzadas fue inicialmente para ello, para parar el avance del Islam, especialmente de los lugares que se consideraban sagrados, como Jerusalén, como el lugar donde empezó el Evangelio. Comenzará la etapa pre-reformada con precursores de la reforma y bueno, y ahí el autor pone la caída de Constantinopla y parte de la época protestante a partir del 1453, aunque normalmente es a partir de 1492 cuando empieza la Edad Moderna. ¿Vale? Lo divide como la Edad Protestante. Bueno, y ahí estaría la contrarreforma de la que hemos hablado, que sería la acción de la Iglesia Católica y todo el humanismo. Hablaremos
quedaros con este nombre ya, que habréis oído hablar de él seguro, que es Erasmo. ¿Habéis oído hablar de Erasmo? Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam va a ser fundamental para también y fijaros que no era protestante, pero vamos a darnos cuenta cómo Dios va a utilizar a diferentes personajes sin que sean creyentes incluso para hacer su voluntad, como ocurrió con el emperador Ciro en tiempo de Daniel en el Antiguo Testamento, que Dios le habló y él no era creyente y Daniel, en fin, sabéis un poco todo lo que pasó ahí. Bien. Aquí la Edad Moderna la señala el autor del libro a partir del año 1648. Para él este año es especial porque, si os dais cuenta, donde aparece el cuadro de protestante, él pone 1453 a 1618. ¿Qué ocurre en el 1618? La guerra de 30 años, que empieza en el 18 y termina en el 48. Esa fue una guerra triste, como todas las guerras, pero esta especialmente, porque era una guerra de religión. Y esa guerra se dio a partir de que pues el emperador reconociera los derechos de los protestantes. Pero se iban a crear, lo veremos, una serie de problemas porque había propiedades que eran de la Iglesia Católica, pasaban a los protestantes, y había otras que eran de los protestantes que no estaban de acuerdo y que decían que eran de los católicos, y se empezó una guerra con todo eso, fruto también de la desaparición de los feudos y de la nueva distribución de las riquezas. Recordad que en la época medieval se dio la peste negra, con todo eso murió una tercera parte, casi la mitad de la población, vamos a decir una tercera parte, se suele decir hasta la mitad casi, pero bueno. ¿Qué ocurrió con eso? Que muchas propiedades se quedaron sin dueño, pasaron a otros, y muchos acumularon, o mejor dicho, algunos acumularon la propiedad de muchos que habían fallecido con la peste bubónica y con otras guerras que habían habido en el tiempo de la época medieval, como fue la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra y otros países que colateralmente también surgieron ahí. Bueno, en medio de todo eso termina la época medieval, surge la Reforma Protestante, el Renacimiento, pero a partir del protestantismo y de una nueva reformulación de lo que sería Europa, con la influencia del protestantismo, habrá una guerra que tendrá que ver con esos 30 años. Y aquí el autor marca el fin de esa guerra, que fue en el año 48, con la paz de Westfalia, que se llamaría, marca lo que es el inicio de la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea, con la Revolución Francesa que mencionábamos antes. En esta época se van a dar temas muy interesantes que mencionaremos, como es el puritanismo. Ahí va a empezar con la Edad Moderna lo que sería el inicio de diferentes familias denominativas, confesiones de fe dentro del ámbito evangélico y protestante. Veremos un poco eso. Así ya se entra en la época que él llama, como estábamos mencionando antes, contemporánea, y habla de las misiones modernas, porque surgirá, el padre de las misiones sería Guillermo Carey, un misionero bautista, que al hilo de lo que antes mencionábamos, de que se tenían que producir cambios, él animaba a un cambio, a una nueva, y vamos a ver esos ayudamientos cómo se van dando ahí también. Él, cuando comenzó, digamos, esas etapas misioneras fuertes que la Iglesia soportaba en el sentido de sostener a misioneros para que fueran a otros lugares, surgió con el empeño de este hombre, de Carey, Guillermo Carey, que él, dentro de un ámbito que era muy calvinista, y los calvinistas, recordáis que era lo que creían, como algo fundamental, creían muchas cosas, pero los seguidores de Calvino, uno de los reformadores protestantes, creían en qué. Alguien que hable, venga, que hago yo un descanso de voz. ¿Qué creen los calvinistas? Pues estuvimos hablando en la otra asignatura de teología, en la predestinación. Es decir, en el hecho
y habrá diferentes niveles y grados de predestinación de los cuales también se hablará y se habla, que tiene que ver con que si Dios ya lo tiene todo preparado en cuanto a los que van a ser salvos y demás, pues se van a salvar los que ya tiene Dios previsto y se van a condenar los que ya Dios tiene previsto. Entonces, claro, el planteamiento de la Iglesia en ese tiempo es si se van a salvar de la Iglesia que tenía esa influencia calvinista, que eran muchos. Si se va a salvar los que Dios quiera, ¿para qué vamos a evangelizar? Se van a salvar igualmente. Claro, luego algunos dirán, bueno, pero Dios tiene que usarnos para eso, pero si no lo usamos nosotros, será otro, porque es lo que Dios quiere. Entonces, claro, había como una inercia, una dejadez, y Guillermo Cari, el planteamiento que hizo es, si queremos esperar grandes cosas de Dios, tenemos que emprender grandes cosas para Dios. Ese fue su planteamiento, ¿no? Y eso pues llevó también a, bueno, una serie de cuestiones que iremos, si nos da tiempo, viendo. Y nada, y en la época moderna pues ya vemos otros planteamientos que el autor toca, que nosotros no vamos a entrar en todos. Decía que es importante que miremos la historia y analizándola de una forma que podamos revelar algunas cosas. Por ejemplo, a lo largo de la historia vemos cómo el bautismo va cambiando, como comentábamos, ¿no? En el tiempo de Constantino empieza el bautismo por aspersión, se bautizan a los niños, entra en una situación diferente a lo que estaba marcado por el Evangelio. Y eso tiene que ver con unos intereses. Es muy triste que incluso surgiera todo esto por el hecho de asumir que todos los pueblos tenían que ser cristianos. Pero bueno, hay otros detalles, porque luego con el bautismo, la teología que marca el bautismo de niños actualmente tiene que ver con otras cuestiones. Si bien para la Iglesia Católica tiene que ver con un sacramento y demás, que ahora no hace falta que entremos, también hay iglesias protestantes, iglesias luteranas, iglesias calvinistas, que bautizarán niños. Incluso, bueno, hay una serie de iglesias del tiempo de la Reforma que entendían lo que se llama el pacto de gracia. Es decir, que igual que el niño en el Antiguo Testamento, cuando formaba parte del pueblo de Israel, tenía que ser circuncidado, en el tiempo del cristianismo se entendía el bautismo de niños como una cosa similar, para que forme parte, para que se identifique como parte de una familia de creyentes y que luego pues hiciera la confirmación. Surgirían temas como la simonía, y eso es cuestión, lo vamos a ver. ¿Sabéis lo que es la simonía? ¿Habéis escuchado lo que es la simonía? Simonía es lo del tema de la indulgencia, que es ese... No. Bueno, sí, se relaciona mucho con lo que el Simón que quiso comprarlo del Espíritu Santo, sí, y ganar dinero a través del poder de Dios. Sí, bueno, eso es otra cosa. Lo que pasa es que simonía se refiere, tiene que ver también con las indulgencias, lo veremos, pero el tema de las indulgencias era más bien comprar el perdón de los pecados, ¿vale? Era el favor de ese perdón de pecados, a cambio de un dinero, a cambio de una serie de cosas que ya veremos. No, pero en esta ocasión, efectivamente, tiene que ver con Simón el Mago. Simón el Mago lo que quería no era el perdón de los pecados, lo que quería era tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y por eso se acerca a los apóstoles diciendo que le compraba el poder que tenía, que qué es lo que tenía que hacer, que pagaba por ello, ¿no? Y de ahí ese Simón el Mago, que estaba acostumbrado a hacer todas esas magias que eran contrarias al Evangelio, quería también hacer lo que los apóstoles hacían, como si eso tuviera que ver con su magia, ¿no? Y de ahí viene el término simonía. Pero eso se va a dar a lo largo de la historia de la Iglesia muy frecuentemente. Tanto en la época antigua como en el medievo especialmente, pero hasta la actualidad. Y es la compra de los cargos, la compra del poder. De si tú me das esto, yo te doy tanto. Esa es la simonía. Y eso, fijaros cómo se va a ir dando cuando vayamos tratando diferentes temas que estarán ahí. Se va a dar este es un término que no conoce casi nadie, el césaropapismo, que es lo que os estaba comentando de el Papa, o a veces se utiliza dos términos, pongo el otro también, cuando es el emperador
quien hace el papel de papa o el papa hace el papel de emperador, dependiendo que hay diferentes nombres. El papa puede hacer el papel del emperador, es decir, el emperador se somete al papa, porque es Dios y en la tierra y tiene que someterse, porque tiene una fuerza inmensa en el mundo en momentos dados. Entonces, si el emperador o el rey o el gobernador quiere que le vaya bien, tiene que hacer lo que el papa diga. Y al final el papa es quien dicta las normas en el mundo. Y ese es el césaropapismo. Pero en definitiva, porque sería a veces se daría al revés. Habría emperadores con mucho poder y el papa no tendría tanta fuerza. Y lo que haría es el papa hacer todo lo que el emperador dijera. Eso más bien conlleva el nombre de ultramontanismo. Es decir, apoyar a la iglesia porque si no las cosas me van a ir mal. Si yo no hago lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere, lo que dice el obispo principal de Roma, que es el papa, entonces Dios me va a castigar. En realidad, el término que se suele utilizar de forma más general es el de césaropapismo, ¿vale? Tanto para una cosa como para otra. Pero es esa unificación de que ya se pierde la relación con Dios, lo que hay más bien es una política de religión y una política de territorios y de gestión de lo que es el poder humano, y eso se va a ir dando de forma determinada y tenéis que ir viéndolo también a lo largo de la historia. Bueno, en esto yo no voy a entrar tanto, el monismo y dualismo, porque tiene que ver con corrientes filosóficas que se van a ir formando también a lo largo de la historia y que va a determinar que también la Iglesia sea influida, como decíamos antes, de forma cultural, de manera que a veces se haga un énfasis. Monismo seguramente os suene a monoteísmo, es decir, de creer en un solo Dios. Y el dualismo es como el yin-yang, que es una filosofía de que todo está bien o todo está mal, pero no hay algo intermedio en cuanto a cuestiones que tenemos que verlas de otra manera. Ahí, en fin, no vamos a entrar ahora, pero esa influencia llevará a la Iglesia a veces a criterios contrarios, por ejemplo, a la Trinidad, porque se creía que Dios solamente era uno y no podía haber tres personas. Y eso era por una influencia incluso oriental, que tiene que ver con un maniqueísmo. Y recordad que ya desde principios, después del tiempo de los apóstoles, se iba a dar todas estas influencias que iban a atacar mucho a la persona de Jesús. Vamos a ver que se van a ir forjando todas las herejías contrarias a Jesús, y la Biblia será el centro que va a equilibrante de todo eso. Bueno, esto es algo muy curioso que os dejo aquí, pero bueno, le voy a dar una pasada rápida. En realidad es un cuadro, está bien, es como en este caso es de un evangélico que escribió un libro que se titula A la fuente del cristianismo. Él se llama Samuel Vila. En ese tiempo él era de una línea muy bautista y por eso hace coincidir a los bautistas con la historia de Jesucristo, pero desde la base, muy interesante. Pero lo que hace es un árbol genealógico de la historia del cristianismo a través de las denominaciones, pero muchos pondrían en duda diferentes cosas. Entonces, si veis en la base, pone a Jesucristo y hace diferentes árboles diferentes ramas, quiero decir, en este árbol. A los católicos romanos por un lado, veis que la Iglesia ortodoxa como se separa. Y aquí en el lado izquierdo está interesante la forma en la que se data. En el lado izquierdo aparece los momentos en los cuales se va separando la política y también la Iglesia. Veis aquí ya en el siglo, bueno, en realidad a partir del siglo III ya va habiendo una división en ramas,
pero será más abierta en la iglesia a partir de las fechas que tenéis ahí en el lado izquierdo de esta imagen. Si veis, a la izquierda aparece un grupo que se llaman montanistas, que son del siglo III, y aparecen aquellos que se consideraban los padres apostólicos o padres de la iglesia, que veremos en una próxima clase seguramente. Y aparece Justino Martí, Tertuliano, Orígenes, San Basilio, San Ambrosio, San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona, Crisóstomo, que eran los que en aquel tiempo centraron mucho la palabra del Señor. Pero es muy curioso que aparecen en fin, más en la zona de Occidente. En la forma de Oriente van a aparecer otros, pues eso está puesto ahí. Bueno, perdón, lo tengo puesto al revés. Lo tengo puesto al revés porque lo de Oriente está puesto aquí a la izquierda, no a la derecha, porque se ve al revés en la imagen. Y bueno, se van dando fechas importantes de concilios y demás, simplemente para que lo tengáis ahí. Parece interesante tener algunas fechas, los arrianos, los gnósticos. Bueno, aquí sí que está a la derecha, esto surge en la parte oriental, ¿vale? Es que yo estoy identificando la parte derecha con los ortodoxos, y los ortodoxos, la iglesia ortodoxa lo ha puesto en la rama izquierda, por eso la confusión. Vale, está bien. Porque los padres de iglesia que aparecen aquí en el lado izquierdo son de Occidente, excepto algunos. Pero los gnósticos sería también una línea que con los arrianos, que lucharían mucho con Agustín de Hipona, y ahí habría un tiempo también, yo creo, de avivamiento que vamos a considerar, hacen ver que los arrianos, como que Jesús no era exactamente Dios. Ahí hay una situación un poco complicada que veremos también en la asignatura de teología, la apuntamos en parte. Las fechas donde van saliendo algunos dogmas. La iglesia nestoriana, que es una iglesia también que se aparta del catolicismo, que no respeta lo que tiene que ver con la figura del Papa. Van a haber algunas cuestiones que rechazan también lo que tiene que ver con la Eucaristía, pero si os dais cuenta, hay una línea que se quiere poner recta desde Jesucristo, donde están los donatistas, los paulacianos, los valdenses. Los valdenses son descendientes de Pedro Baldo, uno de los prereformadores, en fin, y hasta llegar a los anabautistas, bautistas, hermanos, como que salen ahí del centro, ¿no? Pero bueno, es algo curioso, simplemente por las fechas y demás, pero no lo podemos coger como algo muy estricto históricamente, ¿vale? Me gustaría hacer una llamada, en este caso, porque vamos a hacer una referencia significativa cuando hablemos de la Reforma Protestante, y en este tiempo de introducción quisiera resaltar a Casiodoro de Reina. Sabéis que se celebró también el 450 aniversario hace poco con motivo de la Biblia del Oso, que tuvo su importancia en todo lo que surgió en Europa y también España. Ya veremos más adelante ello, pero en el año 2019, porque fue en el 1569 cuando se hizo la primera publicación de la Biblia del Oso, se celebró el 450 aniversario, en el año 2019, que me parece muy interesante que hubiera incluso un sello, porque esto es un sello real que se hizo, porque en España eso tuvo, es decir, tener un sello con una figura de la Reforma Protestante, resaltando la Biblia del Oso, que aparece como el 450 aniversario de la Biblia del Oso en España, será muy significativo, porque es una constancia histórica que va a quedar ahí. Hablaremos de Casiodoro de Reina, con todo lo que implica. Él nació, todo el mundo, bueno, es que algunos dicen que hay dudas, pero su nacimiento se ubica en Badajoz, en un pueblo que se llamaba Montemolín, aunque todo el mundo dice que fue sevillano, porque en realidad él se consideraba sevillano, y de hecho en la introducción que hace a la Biblia del Oso,
él pues precisamente se presenta como sevillano. Él fue una persona que fue un jerónimo, un jerónimo de el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, que es un pueblo de Sevilla, donde actualmente hace muy poco se hizo también, este año, se levantó un monumento a raíz de que pues, el Consejo Evangélico de Andalucía luchara por ello, porque se le diera un reconocimiento, se levantó allí en Santiponce una escultura a Casiodoro de Reina, recordando esa figura histórica. Cuando hablamos de la Biblia del oso, ¿sabéis por qué se llama la Biblia del oso? No, y me gustaría saberlo. ¿No sabéis? ¿Veis la portada? La cubierta que aparece. ¿Veis ahí un oso? Sí, sí. Por eso se llama la Biblia del oso. Bueno, tiene un anagrama que, bueno, no lo vamos a ver aquí en detalle, creo que no lo tengo en imagen, sino a ver si lo tengo. Pero bueno, voy a poner de momento aquí, no lo tengo. Vale, voy a dejar de momento aquí, quizás en otra clase que hablemos más de la reforma, que vamos a tenerla, mencionaremos algo de esto. Pero el anagrama es el logo del impresor. El impresor era Tomás Guarín, y ese es el logo del oso, y del madroño era el logo de la imprenta. Pero se le quiso dar un significado a ese oso que está ahí como en un panal donde hay unas abejas, en fin, ahí se da una serie de cosas como con un martillo que está rompiendo el panal para que salga, ahí se está intentando hablar de la Inquisición, de todo lo que sale, el oso cogiendo la miel. Bueno, tiene un significado, ya lo veremos porque ahora no nos da tiempo. Y en este logo, si alguno llega a tener una Biblia del oso, que hay facsímile es una copia, como si fuera una fotocopia del original, se le llama facsímil, ¿verdad? Que se intenta hacer igual que como estaba originalmente. Y aquí no se ve bien, pero porque está tapado por las manos que representan a Casiodoro de Reina, pero en la esquina del logo hay una imagen que es como si fuera un librito, y que está las 4 letras de lo que se llama, o acordáis lo que era el tetragrama o tetragramatón, que son las 4 letras de Yahvé. Las 4 letras de Yahvé. Y está haciendo referencia a que eso es una Biblia, pero lo está haciendo de forma muy oculta, porque ahí la Y, la H, la W y la H final, nadie identifica nada en medio de todo eso porque ni siquiera saben lo que es. Pero lo que se quería inicialmente es que el libro, por su apariencia, no se reconociera como una Biblia, para que no la quemaran, porque estaba prohibida que la Biblia circulara entre el pueblo y solamente podía tenerlo la Iglesia. Los maestros de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, eran los que podían leerla e interpretarla. Y por eso que además estaba en latín nada más, que aunque llegase a las manos del pueblo, muy pocos hablaban latín. Entonces, claro, esa era una forma de ocultar lo que realmente era. Pero la verdad, cuando ya la abrías, ya se podía identificar que era una Biblia y además tenía una introducción donde se habla a Carlos V, donde se habla a la importancia de este trabajo, de que no se destruyera, porque quienes lo habían hecho se consideraban también, porque se decía que la Biblia no se podía, tenía que seguir un protocolo para poderla imprimir, y claro, ellos decían que ellos eran eclesiásticos y que habían seguido el protocolo adecuado y que entendían a la luz de lo que la misma palabra de Dios decía, lo que decía en latín era que todo el mundo tenía que conocerla. ¿Y cómo la iban a conocer si no la podían leer en su propio idioma? Todo eso se explica en las introducciones que se hacen en la Biblia. Y es muy interesante que lo que aparece en la primera página cuando lo abres es la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
dando a entender que aunque la destruyas, va a seguir la palabra de Dios circulando. Se imprimieron 2.600 ejemplares, pero en el 1596 ya se habían agotado. De ahí que se tuviera que hacer una revisión y fue Cipriano de Valera quien haría, por eso la Biblia que nosotros usamos se llama la versión de Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que Cipriano de Valera sería quien haría la revisión. Esta Biblia inicialmente incluiría los libros apócrifos, aunque se aclararía por qué estaban ahí y se pondrían al final para que no se destruyera y se mantuviese. Entonces se consideró que era bueno tenerlo aunque no fuesen libros inspirados y así se explicaba. Bueno, en realidad, cuando hablamos de la Biblia del Oso, no estamos hablando simplemente del trabajo de Casiodoro de Reina ni de Cipriano de Valera. Estamos hablando de otras personas que hicieron una labor tremenda para que eso llegase allí. Como por ejemplo Francisco de Encinas, que fue el primero que hizo un Nuevo Testamento en castellano. Antes que Casiodoro de Reina, de hecho Casiodoro de Reina se convirtió leyendo el Nuevo Testamento en castellano, que no era literalmente, bueno, era de Francisco de Encinas, pero todos los Nuevos Testamentos de Francisco de Encinas también fueron quemados, Francisco de Encinas fue condenado y sería Juan Pérez de Pineda quien iba a hacer copias de ese Nuevo Testamento y sería el que llegaría a Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina iba a utilizar este Nuevo Testamento. Es decir, en realidad era fruto, la obra de Dios es fruto de Dios, es el Espíritu de Dios obrando. Habacuc, recuerda lo que decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, pero Dios usa a las personas. Y no solamente uno, a veces uno por aquí, otro por allá, y él hace su concierto con todo ello, ¿no? Y surge así, pues, la Reforma. Volvemos otra vez a esos elementos que decíamos que se tienen que dar cuando hay un avivamiento. Y yo creo que en la Reforma Protestante se dan. Porque vemos el pecado que existía, tremendo, la corrupción que había en la Iglesia, y vemos que hay personas que lo reconocen, vemos que lo reconocen a la luz de descubrir la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios se empieza a traducir en lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada país, y vemos cómo empieza a predicarse, cómo las personas empiezan a cambiar, cómo empiezan a dejarse una serie de cuestiones, cómo incluso se forma otra iglesia, en fin. ¿Cuáles son las causas de la Reforma? Pues lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Habría causas religiosas, políticas y económicas. Pero en definitiva, tiene que ver con un volver a la palabra de Dios. Las causas religiosas, ¿cuáles eran? Las herejías. Es decir, había cuestiones contrarias a lo que Dios quería, había idolatría. Las bulas, que estabais mencionando antes, y las indulgencias. Las bulas era una ley que promulgaba el Papa para que se hiciera tal cosa. Y, por ejemplo, Enrique VIII quería que hubiese una anulación de su matrimonio para poderse casar con otra persona porque no le daba hijos. Pero en aquel tiempo, para ello, el Papa tenía que darle una dispensa y tenía que escribirle pues, una bula. En fin, hay una serie de cuestiones que se iban dando de una forma que eran, pues, cuestiones religiosas, la corrupción eclesiástica, las 95 tesis que Lutero clavaría en el año 1517, que por eso se considera el inicio de la Reforma como en 1517, pero no quiere decir que se iniciara la Reforma Protestante en 1517, sino que esa fue la fecha en la cual se clavó esas 95 tesis que se enseñaron por todo el mundo y que se reconocería como el inicio de la Reforma Protestante. En esas 95 tesis, algunas de ellas tendría que ver con los ataques que se haría a la corrupción eclesiástica, al papado corrompido, a los clérigos que vivían de cualquier forma y que tenía que dejar de ser, ¿no? La política, ahí había un montón de situaciones entre papas y reyes. Los papas luchaban con los reyes para llevarse los impuestos del pueblo. Era una cosa tremenda, ¿no? Surgirían naciones donde unos querían ser católicos, otros decían que eso no podía, en fin, se quería imponer la religión, ese nacionalismo,
y la autoridad monárquica en todo ello sería un factor que iba a llevar a los papas a una línea determinada, en fin. Las causas de la reforma tendrían que ver con todo esto y con cuestiones también económicas. La miseria del pueblo, el pueblo estaba siendo explotado, los impuestos eran injustos, la iglesia lo estaba dominando todo. Esto daría pie a que muchos reaccionaran, miraran al cielo, como estábamos diciendo antes, y dieran respuesta en la palabra de Dios que la darían a conocer. Y esto es lo que con Martín Lutero ocurriría. No sé si lo podéis ver. Si os dais cuenta, en realidad lo que surge es que cuando Lutero ve lo que dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz por medio de Dios. Y eso es que no es nuestro, somos justificados por Dios. Y no es por obras, sino que es por gracia. Bueno, a partir de ahí empieza a plantearse una serie de cosas. Si la salvación solo se consigue mediante la fe y no es por obras, si las obras no sirven, entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza a caerse todo el entramado, que tenía la Iglesia Católica en cuanto a esto. El rechazo a la venta de bulas o indulgencias. Es decir, la salvación por medio de penas, de penitencia o de obras o menos aún de dinero, se rechaza, ¿no? Para que el cristiano siga a Cristo, debe de ser por medio de la fe. Entonces, tiene que confiar en Dios. ¿Cómo se confía? Escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta de que es importante que el pueblo lea la Biblia. Veremos más adelante entonces que si el pueblo tiene que leer la Biblia, tiene que saber leer. Se formarán grupos, incluso antes de Lutero, con Pedro Baldo, por ejemplo. Pedro Baldo fue un precursor de la Reforma Protestante, lo veremos próximamente, del siglo XII, es decir, muy anterior a Lutero. Y él se convirtió y tuvo un llamamiento especial para... él era una persona, un mercader muy rico. Y cuando vio en el Evangelio algo así que ponía, coge y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, bueno, él lo asumió de una forma personal. Y lo que hizo fue invertir con toda su fortuna en dar a conocer la palabra de Dios. ¿Cómo la daba a conocer? Buscó predicadores que fueran itinerantes para que fueran por diferentes lugares explicando la Biblia y predicando el Evangelio. Bueno, ahí surgieron los valdenses, que luego se unirían con la Reforma protestante, sobre todo con la Iglesia luterana. Pero era el mover de que había que conocer la palabra de Dios para seguir a Dios. Y de ahí que se llevase a traducir la Biblia. Entonces tenemos que traducir la Biblia. Es lo que diría a Casio de Reina cuando escribió la Biblia del oso. La Biblia es para que el mundo la conozca porque la gente tiene que conocer la palabra de Dios, porque eso es lo que la misma Biblia dice. Entonces se traduce al alemán, al francés, y empieza a traducirse la Biblia a los diferentes idiomas. Todo eso tendría que ver con el desarrollo de esa reforma. Al buscar cada uno por la fe personal, surge un principio súper importante en la Reforma protestante, y es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, no necesitamos a mediadores para seguir a Cristo, sino que necesitamos simplemente conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Existen pastores? Era una de las defensas. Existen pastores que llevan a cabo una labor de orientación, pero que no son indispensables. Para ser salvo no se necesita un pastor, no se necesita un clérigo, no es necesario para la salvación. Claro, ¿cómo creéis que esto iba a sentar? ¿Cómo lo iba a entender la iglesia de aquel tiempo? ¿Qué creéis? Un planteamiento así. ¿Y eso también afecta a nuestros días? ¿Es algo que debemos de retomar o es algo que está ya bien encauzado desde la Reforma Protestante, este principio? ¿Qué creéis?
Opiniones. Pero yo pienso que ahora es indispensable tener un pastor en la iglesia que nos guíe para que vayamos todos por el camino donde debemos de ir y no Sí, no hayan diferentes pero ¿cómo asumimos, Eva, cómo asumimos cada uno el sacerdocio de todos los creyentes? Porque ese era un principio de que no los pastores eran los únicos que serían sacerdotes, sino que todos los creyentes tenían que ser sacerdotes. El pastor tenía un llamamiento de enseñar la palabra, de acercar a las personas a la palabra de Dios, pero cada uno, y ese era el principio de la Reforma Protestante, que se entiende a la luz de la palabra, claramente, que era lo que el apóstol Pedro también enseñaría, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, llamados de las tinieblas su luz admirable, precisamente para mostrar lo que Dios tenía para alumbrar, para que la gente conociera, ¿no? Ahora, ¿cómo asumimos nosotros también eso? Que cada uno esté sirviendo al Señor. Y para ello tengo que saber qué es lo que Dios quiere. Claro, yo puedo escuchar al pastor que predica, pero yo tengo una responsabilidad como sacerdote. No sé qué pensáis vosotros. ¿Qué creéis? Esto es como las universidades, creo yo. En la universidad yo creo que, y se ve también en la vida de Jesús, Jesús tuvo que preparar a 12. Esos 12 no conocían de forma profunda a Dios. Y Dios prepara a sus hijos a través de su palabra, su Espíritu Santo, para que preparen a otros. Creo que el orden bíblico siempre fue así también con los apóstoles. De hecho, hay esa exigencia de parte de Pablo, que un neófito no puede estar enseñando. Y cuando yo digo de la universidad, es como decir que todos vamos al salón y todos podemos enseñar, pero no todos estamos capacitados, solo el profesor. Entonces no tiene sentido. Claro, pero fijaros que lo que sí es verdad es que todos tenemos que asumir responsabilidad. Es decir, todos no tenemos por qué ser profesores o maestros de la Biblia, pero sí tenemos que dar a conocer a Dios de dónde estamos. Y Sí. sirviendo al Señor según los dones y según los ministerios, contribuimos a que el Evangelio avance. Claro, por supuesto. Es el hecho de ser levitas, ¿no? De ser aquellos que están dispuestos a mantener lo que Dios nos ha llamado a formar, ¿no? Claro, no solo el pastor, también nosotros tenemos que servir al Señor en lo que Dios nos haya llamado a servir, en lo que sepamos, en lo que Dios quiera que hagamos nosotros, y para eso estamos aquí, yo creo, haciendo cursos, preparándonos, Claro. de manera que Dios nos llame a hacer algo determinado. Estamos preparándonos en todo, pero a lo mejor el Señor nos dice, bueno, pues yo quiero que tú prediques o hables del Señor o des testimonio sobre esta cosa en concreto. Y bueno, ya yo me voy preparando un poco más sobre ese tema. Y yo creo que todos los cristianos y todas las personas de la iglesia deberían de hacer lo mismo. Según ellos tengan, según el don que Dios les dé, que lo pongan siempre al servicio de Dios. La iglesia somos todos, el pastor y todos los que hay ahí Claro, dentro. porque el sumo sacerdote es Cristo ahora. Es como la palabra de Dios lo presenta. Cristo es sumo sacerdote. Y los sacerdotes, ¿quiénes son? Pues somos los creyentes, todos. Ahora, tenemos que asumir esa realidad. Estaba anulado eso. Eso estaba anulado solamente, y además se entendía como sumo sacerdote el Papa y como sacerdotes a los clérigos. Y luego además todo corrompido y utilizando toda esa jerarquía para intereses. Claro, todo eso llevó a la hora de hablar de la salvación personal por fe, a rechazar incluso la intermediación de los santos, de la Virgen y todas las cuestiones que se habían ido pues realizando en toda esa trayectoria en la cual la Iglesia se había ido corrompiendo. Pero sigue siendo igual ahora mismo casi, porque Bueno, sigue siendo el Papa la misma autoridad, siguen habiendo obispos y un montón de, no sé, ya no sé ni cuánto hay en el Vaticano, y realmente y luego los curas, las personas que van a misa en realidad, los católicos, casi ninguno tiene un servicio, simplemente van a misa, cumplen con su día de ir a misa y se van a su casa. Ellos no... Pero a veces, pero por eso digo, porque esa es la línea de
a ver, dentro de la Iglesia Católica luego surgirían, que en el vídeo introductorio se mencionó algo, las comunidades de base, la teología de la liberación y una serie de proyecciones donde dentro de la Iglesia Católica no se está conforme en cuanto a todo eso. Y se habla de que hay que tomar acciones y a ver, hay muchas, yo me acuerdo una vez hablando con algunos líderes de la Iglesia Católica que dicen, mira, la Iglesia Católica es una casa muy grande y cada uno barre por donde quiere. En el sentido de que, bueno, es verdad que hay muchas cosas que yo ni siquiera estoy de acuerdo, me decía, pero yo me considero que tengo que estar ahí y yo estoy de acuerdo con esto, con lo que dice el Evangelio, y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Bueno, pero la verdad es que hay una gran cantidad de personas, una mayoría, que sigue la misma línea. Cuando se dio todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante, ya se produjeron cambios muy significativos. Aquí vemos también el tema del humanismo, un gráfico que, bueno, simplemente por lo menos mencionar, porque en ese tiempo de la Reforma Protestante, y eso tiene que ver también con el sacerdocio de todos los creyentes, surgió la idea de que el hombre tenía que usar su razón e intervenir y preocuparse de las cosas e investigar. Y eso es lo que se llamó al final humanismo. Porque, en fin, no sé si habéis oído hablar de el hombre vitruviano de Leonardo da Vinci. El hombre vitruviano era la idea que aparece, no sé, lo habéis visto, a veces se ponen camisetas, se ponen de moda y se pone y aparece así, ¿no? Era un dibujo donde se pone el hombre en forma de cruz y que iba a determinar un poco lo que sería la sociedad de aquel tiempo. Incluso hasta los edificios se harían ya no solamente en forma de la cruz latina que se llamaba, o de la cruz griega, que había los edificios y la iglesia se hacían los planos siguiendo esa base. Ahora se hablaría del hombre, pero no el hombre sin Dios, porque claro, el hombre sin Dios es ateísmo y hay un humanismo ateo, pero otra cosa es el hombre sirviendo a Dios, el hombre pensando, el hombre razonando, el hombre aceptando las cosas a la luz de la palabra de Dios, pero con la razón que Dios le ha dado también. Y ahí empieza a desarrollarse lo que tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes. Y esa nueva forma de entender las cosas es lo que lleva también a la Reforma Protestante. Pero bueno, pero no fue solamente en ese mismo momento, como decíamos antes. Antes os mencionaba a Erasmo de Rotterdam. Bueno, Erasmo de Rotterdam era un humanista. Y lo que hizo fue preparar, porque se dio cuenta, él por lo menos se manifestaba como creyente y empezó a hablar de la importancia de tener una relación con Dios, de orar, de vivir lo que la palabra dice. Y hizo lo que se llamó el Textus Receptus, que utilizaría Casiodoro de Reina para traducir su Biblia. Y era un documento muy importante en aquel tiempo para explicar la palabra de Dios. Utilizó 7 manuscritos muy antiguos para preparar ese documento, ese Textus Receptus que se llama, el texto recibido, que es lo que viene a significar, y eso fue fundamental en aquel tiempo. Y no era protestante, era un filósofo, era un humanista en ese sentido, pero Dios lo usó. Bueno, podríamos hablar un poco en este gráfico se ven algunas cuestiones de las que ya hemos ido comentando en parte, no vamos a mencionar más. Vamos a ver si me deja esto pasar. Uy, no sé si he pasado 2 veces. Sí, está bien. En ese tiempo de la Reforma, de nuevo surgió pues, una persecución fuerte. La Inquisición que surgió en el siglo XII, muy anteriormente, para parar ya a aquellos que eran los cátaros, que era un movimiento que en la época medieval era, sin llamarse protestante, lo era, porque querían vivir el Evangelio, estaban en contra de toda la corrupción que había en la Iglesia, de la jerarquía romana y de ciertas cosas, y
y los persiguieron. Y el motivo principal por el que se creó la Inquisición ya fue en aquel tiempo para acabar con ellos. Pero bueno, cuando uno quiere seguir a Dios de una forma en la que la palabra de Dios enseña y hay un avivamiento, va a haber una oposición. Fijaros, hay un movimiento que se llama la Reforma Radical, donde se habla de la importancia de dejar todo aquello que era injusto, de cómo se aprovechaban de la gente, cómo se incluso explotaban a los campesinos para enriquecerse unos, incluso la misma iglesia. Y esto es un párrafo que he cogido de un libro, el libro de Joder, que es un muy interesante texto escogido de la Reforma Radical, y se llama Radical, como digo, para mencionar estos grupos que dentro de la Reforma Protestante eran muy radicales. Ahí estaban los anabautistas, por ejemplo, que decían que bueno, eran personas que denunciaban la injusticia en el mundo, no solamente presentaban el Evangelio, sino decían que el Evangelio tenía que llevar un comportamiento muy diferente. Y uno de los párrafos que he escogido de una persona que fue condenada a muerte poco antes de morir, que lo estaban pues de alguna manera presionando para que se retractara, se arrepintiera y se volviera a la Iglesia Católica. Fijaros lo que sigue. Es un párrafo que es el octavo que he escogido yo de este libro. Este hombre dijo lo siguiente: si llegaran los turcos, recordad que los turcos serían los que terminarían. Los otomanos eran islámicos y serían los que terminarían con el imperio de Oriente, el Bizancio, que estaban en la zona de Turquía. Los otomanos estaban influyendo mucho en Europa, el Islam, y la Iglesia Católica por eso levantó todo el tema de cruzadas, pero la Inquisición también iba en contra de ellos y se los cargaban, ¿no? Entonces, fijaros lo que dice. Si llegaran los turcos, no deberíamos ofrecerles resistencia, dice este que era evangélico, se considera como uno de los protestantes radicales. Dice, no deberíamos de ofrecerle resistencia, porque está escrito, no matarás. Pero fijaros lo que dice. No debemos defendernos contra los turcos y otros de nuestros perseguidores, sino implorar a Dios en rigurosa oración que asuma la defensa y la resistencia. Pero si yo he dicho que si la guerra fuera justa, que él considera que no, dice, pero si la guerra fuera justa, y a ver qué entendéis vosotros de esto. Preferiría marchar contra los supuestos cristianos que persiguen, prenden y matan a los cristianos piadosos y no contra los turcos. Y es por la siguiente razón que digo esto. Eso decía él. El turco es un verdadero turco y nada sabe de la fe cristiana. Es turco por la carne, decía. Pero vosotros, en cambio, pretendéis ser cristianos y os jactáis de cristianos, pero perseguís a los justos testigos de Cristo y sois turcos en espíritu. Bueno, me parecen unas palabras tremendas. ¿Qué pensáis? Y eso era la reforma radical, es decir, el mensaje de los reformadores no era simplemente repartir la palabra, que la repartían, pero decían, si la palabra de Dios dice esto, ¿cómo es posible? Y empezaban a denunciar las cosas. ¿Cómo es posible que estén quitándole dinero al pueblo para construir una iglesia en un sitio que está llena de idolatría, que está llena de lujo? ¿Cómo es posible que se quiera construir la capilla de San Pedro, esa gran cúpula que vale tantísimo dinero y que para ello la gente se esté muriendo de hambre? ¿Cómo es posible que se esté persiguiendo a las personas que predican el Evangelio? Eso era la reforma radical, que eso no solamente decía que tenían que conocer el Evangelio, sino que ¡pum!, denunciaban, pero muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno. No sé qué os crea esto, pero a mí me llama mucho la atención porque son cuestiones que ocurrían en aquel tiempo. Y con Martín Lutero, pues van a pasar una serie de cosas. Yo he puesto aquí los papas de Martín Lutero. Es
decir, los papas que coexistieron en tiempo de Lutero, excepto los 4 primeros son los que vivieron realmente en el tiempo de Lutero. Julio III y Carlos IV serían algo posteriores, pero todavía bajo la influencia de lo que acaba de dejar Lutero. León X fue el que excomulgó a Martín Lutero. Pero lo que simplemente no voy a pararme aquí mucho porque hay muchos datos, simplemente quiero mostraros algo. Voy a poner todo lo que tengo aquí. Aquí podemos estar 1 hora nada más y no vamos a estar. Esperaros. Aquí. Lo que quiero mostraros es una cosa. Todos estos papas, ¿recordáis que hablábamos de césaropapismo? Es decir, de la influencia del emperador en el papa en el emperador. Todos estos papas estaban muy influenciados por todo esto. Pero no solamente por esto. Carlos I y Francisco de Francia estaban en una pugna en aquel tiempo muy curiosa. Y ahí pues llevaron a que una parte de la iglesia, dependiendo de quiénes fueran, apoyaran a unos y a otros. Y eso, y unos tiraban del Papa, dependiendo de dónde estaban, y otros tiraban de otro lado, y a veces era complicado. Bueno, pues al final, con la idea de que el emperador apoyara a toda esta lucha contra el protestantismo y si pudiera ganar el dinero suficiente para construir la Basílica de San Pedro y todo esto, se excomulga a Lutero. Y este será el Papa. Podemos decir mucho de León X, pero no vamos ahora a entrar en ello. Simplemente este sería el Papa de la excomunión. Pero luego llegaría Alejandro VI, que además fue un gobernador en España. Y Carlos V, Carlos I de España, también fue gobernador de España, rey de España. Era Carlos I de España, el emperador. Y precisamente este papa fue maestro, fue el mentor de Carlos I, del emperador, entre los años 6, entre la edad del emperador cuando él tenía 6 y 16 años. Y al final, Carlos I lo influye para que salga como papa. Es decir, vemos esa forma de cómo los papas se iban levantando. Clemente VII, este fue un papa que reaccionó ante la política que se estaba dando del emperador y no le quiso apoyar a los franceses. Y los franceses estaban en contra de este imperio sacro y germánico que encabezaba Carlos V, que era nieto de los reyes católicos. Pero bueno. ¿Y qué ocurre? Que pues se formó una coalición donde estaba España, estaban diferentes países con el Vaticano, con Roma, con el Papa Clemente VII. Y con Carlos V se unieron otros. Y entre ellos estaba Alemania, estaban los ingleses, estaban otros. Y al final, lo que hizo el emperador fue ir en contra del Papa por esa coalición que hizo fuera de ellos. Porque ellos lo que querían era tener el poder del imperio, el poder de Europa. Carlos V lo que quiso es lo que había mamado de sus propios abuelos. Carlos V era hijo de Juana la Loca. ¿Os acordáis de Juana la Loca? Porque en los colegios se habla de Juana la Loca, que era una de las hijas de los reyes católicos. Y se había educado en la enseñanza de los mismos reyes católicos, que eran reyes católicos también precisamente porque el Papa le dio ese título para defender el país, de España en este caso, como católicos y unirlo como católicos cuando el Islam estaba metiéndose, los musulmanes, en fin, cuando se estaba abriendo también otro imperio en América y iba a haber una gran influencia por parte de ellos también, pues eso lo había estado mamando Carlos V. Y sabía que tenía que tener el imperio unido, pero cuando el Papa le fallaba, porque sabía que la Iglesia para esto era muy importante, iba contra el Papa.
y fue contra el Vaticano, arrasó contra los papas, contra el Papa, contra los clérigos, murieron muchas personas, incluso curiosamente, entre los mercenarios que Carlos V usó, había protestantes para ir en contra, y era Carlos V que era quien iba en contra de los protestantes, en fin. Era una cosa dislocada, desquiciada por todo este tema de intereses políticos. Pero ¿sabéis una cosa? Que luego Carlos V, era emperador, pero no era todavía el emperador sagrado, porque para eso el Papa tenía que declararlo, tenía que reconocerlo y tenía que nombrarlo en un acto especial. Y era Clemente VII quien tenía que nombrarlo. Bueno, fue tremendo, porque que vaya, después de todo el daño que le había hecho a la Iglesia, a Carlos V, al Papa y todo lo demás, en busca de él para que lo coronara como emperador, pues fue. Aquí si veis, Carlos V tiene mala cara, ahora os explicaré por qué. Luego surgiría Paulo III, sería el Papa del Concilio de Trento, que fue un Papa más neutral en cuanto a las políticas de Francia y del emperador, pero se quedó durante un tiempo ahí en medio. Julio III fue apoyado por Francia, también eso creó una serie de problemas, hubo cambios en los apoyos de los reyes, en fin, toda esta política. Y además, algunos de estos eran familiares de los otros, se dio eso que se llama nepotismo, es decir, poner en cargo a familiares para que tengan un lugar importante. Y bueno, estos eran los papas que había en tiempos para dejarlo aquí. Y bueno, de aquí no vamos a comentar mucho, pero si os dais cuenta que yo hablo de los emperadores, de ese césaropapismo, porque todos hacen un poco lo mismo. Aquí tenemos al emperador Constantino el Grande. Constantino el Grande, el que funda la capital de Constantinopla, ofreciendo a la Virgen la ciudad. Y esto es un mosaico de la Basílica de Santa Sofía, creado por Constantino el Grande. Es decir, ya a partir de él mismo, aún sin ser católico, crea todo esto. Porque fijaros, Constantino el Grande, ¿sabéis cuándo se bautizó? ¿Alguien recuerda? ¿No acordáis cuándo se bautizó él? Cuando estaba a punto de morir. ¿Sabéis por qué? Porque él creía que el bautismo limpiaba todos los pecados, porque es lo que se empezaba a enseñar. Entonces, bueno, pues si el bautismo limpia los pecados, vivo como me da la gana y cuando ya me quede poco tiempo para morir me bautizo y me limpia todos los pecados. Y él se bautizó poco antes de morir. Y las batallas que libraba antes, las libraba en nombre de la cruz. Por esta cruz venceré, era su lema. Y bueno, y llevaría, lo mencionaremos más adelante, los símbolos de alfa y omega y de los símbolos de lo que se llama la capa rho, que es el símbolo de Cristo, la K y la R, los signos griegos, los llevaría en su bandera con ese propósito de ir en el nombre de esta cruz a librar las batallas y a ampliar el imperio. Si nos vamos luego a Carlomagno, que sería el conocido padre de Europa, en este caso nieto de un francés, nos vamos a encontrar con algo muy similar. En este caso, con la capilla de Aquisgrán va ahí en sus manos, él fundaría todo un entramado palaciego con capilla y demás en Aquisgrán. Esa sería durante tiempo la capital del imperio. Ahí está con una mano, con la iglesia, con la capilla y con su corona, con el mando. Y llegamos años, mucho después, porque aquí estamos hablando del siglo III o IV, estamos hablando del siglo VIII, IX, y luego hablamos del siglo XVI, con Carlos V siendo, esta es una escultura donde Carlos V está siendo coronado por el Papa Clemente VII, que casi se lo carga, se tuvo que ir a un castillo en Italia, el castillo de San Angelo, para guardar allí la vida y estar allí escondido, y al final de una forma resignada lo coronan como emperador.
Esa era una situación tremenda. Bueno, aquí estaban las cosas que os estaba comentando. No me acuerdo que las tenía bosquejadas. Pero fijaros las ideas que se daban, ¿no? Aquí donde pone el lábaro y el crismón tiene que ver con lo que decía los himnos, que el lábaro era una especie de lanza con esa bandera donde se llamaban los símbolos del cristianismo por un emperador que se identificaba como cristiano, pero vivía de esa forma. Es curioso que incluso fue Constantino el Grande, digo, no Constantino con Carlos, Constantino el Grande, quien convocaría el primer concilio de Nicea. Lo presidiría él, con el Papa, siendo un emperador como era, que ni estaba bautizado, y ahí surgirían temas muy importantes en ese concilio en el tiempo del Imperio Romano. Pero bueno, simplemente para que veáis el césaropapismo que se estaba forjando, ¿no? La marca hispánica surge en este tiempo de Carlos Magno, va a surgir todo el tiempo, toda la época medieval con las marcas, las marcas eran territorios gobernados por personas que tenían que ver mucho con la iglesia. Tendría que dar cuenta, la iglesia eran marqueses, ahí viene el tema de los marqueses, de la clase noble que se iba a forjar en la época medieval, que tendrían que ver mucho con la iglesia y con la política de los reyes, con sus castillos, con sus iglesias y con todo lo que se formaría en medio de todo esto. Y bueno, lo que os comentaba, Carlos V, nieto de los reyes católicos, y que fueron los reyes católicos nombrados como tal por el Papa Alejandro VI, un papa anterior que mencionábamos también. Y fijaros que sería el emperador Carlos V quien convocaría lo que se llamaban las dietas imperiales. Las dietas eran concilios, mejor dicho, reuniones en tiempo del imperio del emperador de Carlos V, esas reuniones se llamaban dietas, donde asistían los clérigos y demás, y ahí es donde se juzgaba a Lutero, donde se le condenó. La dieta de Worms es donde se le declaró hereje y demás, se le excomulgó, ¿no? Fijaros el césaropapismo, lo que había en medio de todo esto. Pero bueno, en medio de todo esto, Dios estuvo obrando. Me gustaría introduciros algo. Es que estoy hablando mucho, estoy cansando, que por hablar una persona sola tanto por Zoom es una paliza. Pero en medio de todo esto surge la Iglesia Anglicana. ¿Qué sabéis de la Iglesia Anglicana? A ver, ¿os acordáis de algo? Decir algo. Y lo vamos puntualizando. No conozco mucho, pero solo sé que la mayor parte estaba en Reino Unido, ¿puede ser? Surge en Inglaterra. Surge en Inglaterra. Surge en Inglaterra. ¿Qué más? Bueno, es que aquí, si no sabéis mucho, habría que explicar muchas cosas y no hay tiempo para ello. Bueno, pues la Iglesia Anglicana surge en un tiempo posterior a la Reforma Protestante. Es decir, surge la Reforma Protestante y en Inglaterra ya había habido movimientos precursores de protestantismo, del Evangelio. Hubo un precursor, que lo veremos en la próxima clase, que era John Wycliffe. John Wycliffe fue una persona que tradujo la Biblia al inglés, en aquel tiempo que estaba prohibido, y empezó a darla a conocer. Y estamos hablando en el siglo, eso fue antes de la Reforma, como digo. Estos son los creadores de los anabaptistas, ¿no? Y de los bautistas. De ahí vienen los bautistas y los anabaptistas. No, los anabautistas no. Los anabautistas no. Los bautistas puede ser que sí, de la Iglesia Anglicana. De la Iglesia Anglicana. Pero fijaros cómo hacen Dios las cosas. Porque ahí surgieron, es que no nos da tiempo de verlo. A lo mejor el próximo día lo retomamos aquí y seguimos ya con otras cuestiones más puntuales, porque estamos ahora todavía en términos generales hablando de toda la historia universal. Pero fijaros cómo Dios hace las cosas. Resulta que surge un rey que era católico y que tenía sus obispos católicos en Inglaterra y que, como todos los obispos, tenían su autoridad en esa zona. Pero ¿qué pasa? Que por políticas de aquel tiempo
Enrique VIII recibe de su padre el mandato la fuerte recomendación de que se casara con una reina española, con una persona que llevase a una alianza, a una coalición, a una cercanía con España, porque interesaba políticamente tener a España unida a Inglaterra. Y entonces Enrique VIII dice, bueno, pues me voy a casar con Catalina. Catalina de Aragón. Esta mujer daría un montón de guerra, luego ya hablaremos en España, porque iría en contra del protestantismo, pero bueno. Se casó con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Si era hija de los reyes católicos y la madre de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio, coronado por el Papa Clemente VII, era hijo de Juana de la Loca. Juana de la Loca era hermana de Catalina. ¿Vale? Juana de la Loca era hermana de Catalina y era la madre del emperador Carlos V. Con lo cual, Catalina era la sobrina del emperador. Si Enrique VIII se casaba con Catalina, la jugada estaba hecha. Iba a tener a su lado al emperador, iba a tener todo lo que se estaba forjando ya desde España, con el descubrimiento de América, con todo el poder que se estaba desarrollando allí, todo el imperio que se estaba desarrollando. Y interesa casarte con ella. Se casa con ella. Por cierto, que la veis ahí con un mono, ¿no? No sé si os preguntáis. Bueno, en aquel tiempo el mono era un símbolo de riqueza, porque los monos no eran autóctonos, eran venían de fuera, venían del descubrimiento de América, de aquellas tierras, y era tener una mascota que fuese un mono era una cosa de mucho prestigio. Incluso les gustaba el retratarse por los pintores con el mono. Bueno, pues aquí vemos a Catalina de Aragón, la tía de Carlos V, que se casa con Enrique VIII. ¿Qué ocurre? Que Enrique VIII no podía tener hijos con ella. No había forma de tener hijos. Además, había una cuestión que también es importante, que hay que tener en cuenta. A ver si me deja esto seguir. Y es que, bueno, Enrique VIII siempre iba a estar rodeado de consejeros, ¿no? Eso, que le van a ayudar y tal. Pero había que tener en cuenta una cosa. Él tenía la necesidad de tener hijos para poder tener herederos, porque si no todo se iba a pique. Una mujer no podía reinar. Fijaros qué contradicción, cuando la reina de Inglaterra lleva ya un montón de años reinando. Y luego, de hecho, después serían otras reinas. Pero bueno, abreviando porque se nos va el tiempo, no podía tener hijos. Solamente tuvo una hija, que sería María. Bueno, perdón, yo antes os dije que esta mujer iba a dar mucha guerra, pero no sería ella, sería su hija. Yo estaba pensando en su hija, en María de Tudor, porque la familia de Enrique y Catalina seguirían esa línea de la dinastía de Tudor en Inglaterra. Había varias dinastías del tiempo medieval y muchas pugnas y nada. Esta era la dinastía de la gran familia de Tudor. Bueno, tuvo una hija nada más, María de Tudor, que más tarde fue conocida como María la Sanguinaria. Y no podía heredar. Entonces, él necesitaba tener hijos. ¿Qué pasa? Que se enamoró, dicen que se enamoró previamente de otra mujer, que era Ana de Bolena. Bueno, él pensó que Ana de Bolena sí que le podía dar hijos. Pero ¿cómo podía casarse con ella si estaba con Catalina? ¿O cómo podía juntarse con ella cuando era un rey? Recordamos otra vez la alianza con la Iglesia y todo lo que ello implicaba. Es que lo iban a rechazar. Y además, acordaros que el emperador era Carlos V, que era su tío. ¿Qué hacía? Bueno, pues declara que el matrimonio con Catalina no fue normal, que fue un matrimonio impuesto, que en realidad
fue un matrimonio ilícito, porque Catalina ya había estado casada antes con Arturo. Y Arturo era un hermano de Enrique VIII, que por eso al morir Enrique VIII, pues se quedó todo así, y, perdón, a morir Enrique VIII, a morir Arturo, se quedó todo de esa manera y por eso entendió que debería de casarse con Catalina. Pero en aquel tiempo no se podían casar los que tenían lazos familiares, y cuñados también era un lazo familiar y no se podía casar, a menos que hubiera una dispensa del Papa, volvemos otra vez al tema de ese cesaropapismo, que lo permitiera. Pero el Papa, ¿cómo podía permitir que se casaran entre familias cuando eso estaba prohibido? Entonces llegan a plantear que Catalina, en ese matrimonio anterior que tuvo con su marido, que tuvo con Arturo, que fue quien murió, dijo que nunca llegó a tener relaciones sexuales con él, que nunca se consumó el matrimonio y que por lo tanto se podía anular. Entonces el Papa dijo, bueno, pues anulo el matrimonio que tuvo Catalina con Arturo y así ya Enrique VIII se puede casar con él. Pero luego cuando Enrique VIII vio que ella no tenía hijos y además dicen que se enamoró, se recoge así en la historia, que se enamora de Ana de Bolena, dice yo dejo a esta mujer porque esto ha sido ilícito. Y pide al Papa que declare la nulidad también de este matrimonio, porque ha sido ilícito. ¿Quién era el Papa? ¿Os acordáis? ¿Quién le coronó? Clemente VII. Clemente VII. ¿Qué pasó con Clemente VII y Carlos V? El tío de Catalina, que fue en busca arrasó con la iglesia en un momento dado, le hizo mucho daño a Clemente VII, aunque luego le coronara como emperador. Pero Clemente VII ya veía cómo se las traía Carlos V. Y era su sobrina. Así que Carlos V le dijo al Papa, oye, que Enrique VIII quiere la nulidad para casarse con otra. Ni hablar del caso. Entonces no se la dio. No se la dio. Entonces, ¿qué hizo? ¿No me la das? Pues nada. Buscó consejeros, entre ellos arzobispos y demás, que y aquí destaco algunos de ellos, no nos da tiempo de comentarlo, lo siento, porque es ya muy tarde, que le dieron el apoyo. Hubo algunos contrarios que los decapitó por estar contrarios a eso, y hubo algunos que le dieron lo que se conoció la supremacía de la Iglesia. Dijo, pues si él no quiere, nosotros nos constituimos como Iglesia de Inglaterra. Porque además la Iglesia católica está corrompida. Los protestantes precisamente ya están luchando en contra de ellos. Así que nosotros también vamos a luchar y vamos a dejar todo lo que es el entramado de la Iglesia católica. Y entonces se declara la supremacía con el arzobispo de Canterbury, primer arzobispo de la Iglesia anglicana, como líder de la Iglesia anglicana, siendo la cabeza el mismo emperador. Y así surge la Iglesia anglicana. Para tener la anulación, porque entonces ya el arzobispo de Canterbury, es decir, los que están al frente de la Iglesia independizada ya de la Iglesia católica, le dan la nulidad y se casa con Ana de Bolena. Y Ana de Bolena tampoco puede tener hijos. Con lo cual, bueno, fue tremendo. Ana de Bolena al final murió decapitada. Le cortaron la cabeza porque la acusaron, porque Enrique VIII dijo esto, pero tú no me das hijos. Bueno, fue una cosa tremenda. Podéis ver, hay una película, la película del rey Enrique VIII. Hay muchas cosas que son películas, pero las partes más importantes son reales. Os recomiendo que la veáis. La tenéis por Amazon Premium, está la película en Netflix, la podéis ver, Enrique VIII. Bueno, se cargó a Ana Bolena. Se llama las hermanas Bolena, ¿eso también tendrá que ver con ella? Sí, claro, tiene que ver. Las hermanas, porque es que, bueno, las hermanas, es que Enrique VIII llegó a tener 6 mujeres al final. A Ana de Bolena al final la decapitó, pero tuvo una hija también. Tampoco tuvo hijos. Tuvo una hija
que fue Isabel I, que más adelante sería la que reinó, porque no consiguió tener hijos. Al final le acusaron a Ana de Bolena de tener amante, y fue un montón de acusaciones ficticias porque querían quitarse a Ana Bolena de en medio. Fue lo que le aconsejaron. Y el rey no estaba muy dispuesto a ello, pero decía, pero es que tienes que tener un hijo. Bueno, pues la acusaron de traición y le cortaron la cabeza. Y él se casó con otra, que fue, a ver si me acuerdo, creo que era Seymour, que era parienta también de Ana de Bolena. Incluso hubo otras personas, porque se cree que Enrique VIII fue también amante de una hermana de Ana de Bolena, por ahí que se haya hecho la película de las hermanas de Bolena. Y hay una serie de situaciones ahí. Bueno, al final fueron 6 mujeres las que estuvo intentando tener hijos. Con Seymour llegó a tener un hijo, pero murió de adolescente. En realidad se creía que el problema no lo tenían las mujeres, sino que era un problema genético de Enrique VIII. Y no pudo tener hijos al final que pudieran heredar. Heredó la hija de Ana de Bolena, Isabel I. Pero María, la hija de Catalina, se rodeó de muchas personas, de muchos que le apoyaban del ámbito católico, y fue en contra de la Iglesia anglicana, intentando, se cargó a muchas personas anglicanas, incluso protestantes, y luego en España, siendo también pues, sobrina de Carlos V, intentando parar la situación en España, hubo también otras cuestiones que ya comentaremos. Pero, ¿qué os digo con todo esto? El cesaropapismo, todo lo que produjo. ¿Pero qué pasó? Que en ese tiempo de independencia, acordaros que hubo precursores en Inglaterra, que la palabra de Dios empezó a circular y que muchos comenzaron a vivir la palabra de Dios en medio de todo eso, independientes de la Iglesia católica. Y se fue forjando una iglesia protestante. Y de hecho hoy día la Iglesia anglicana, aunque surgiera de esta manera tan extraña, se considera una iglesia protestante. De hecho, en España tenemos la Iglesia Española Reformada Episcopal, es de confesión anglicana y está dentro de la Federación de Entidades Evangélicas de España. Tienen una línea con muchas cosas que nos suenan al catolicismo por el tema quizás de que siguen la jerarquía, tienen obispo, aunque tienen los principios de la Reforma Protestante lo asume, pero luego la forma de eclesiología y demás es algo distinto. Bueno, termino. ¿Cómo podemos ver aquí algo de Dios en medio de todo esto? Pues se formó una iglesia. Y en medio de esta iglesia hubo un montón de personas que reaccionaron. De esta iglesia surgió un grupo de personas que dijeron: la iglesia no puede ser una simple institución que marca las cosas por política y con decretos simplemente, aunque sean decretos, en este caso, eclesiásticos e impulsados por la iglesia. Debe de haber una relación personal con Dios, y eso es lo que la Biblia está enseñando. Y ellos ya tenían la Biblia en lengua inglesa, en lengua vernácula, en inglés. Y empezaron a leer la Biblia. Y muchos dijeron, no, tenemos que orar al Señor, tenemos que buscar esa relación con Dios. Y surgió una iglesia que se conoció como la iglesia puritana, surgió el pietismo. De ahí surgirían las denominaciones, es decir, en un sentido que no era malo, porque surgieron grupos de personas que se abrazaron a ese Señor, que entendían que necesitaban tener una relación personal con Dios. De ahí surgieron lo que se conoció como los puritanos, que en la embarcación de Mayflower, cuando muchos salieron perseguidos, incluso también por la iglesia anglicana, llegaron a América. Y en América empezó toda esa influencia del evangelio, surgiendo un protestantismo que hoy vemos lo importante que es en Estados Unidos, aunque habría que hablar de muchos matices. Pero surgió a raíz de la iglesia anglicana. Y todos los evangélicos que hay allí surgieron a través de todo lo que se introdujo
por medio de estas personas. Pero es que entre esos puritanos, que se llamaban separatistas, porque se separaron de la iglesia anglicana, se fueron a diferentes lugares a predicar el evangelio, formaron grupos, y hubo un grupo que dijeron, vamos a ver, la palabra de Dios enseña, porque la iglesia anglicana estaba bautizando niños, era bautismo de infante. Y ellos dijeron, no, tenemos que bautizar a las personas que creen, y las personas que creen tienen que tener uso de razón. Con lo cual empezaron a practicar el bautismo por inmersión. Se formó la primera iglesia bautista. Y todo esto saliendo de la iglesia anglicana. Bueno, yo creo que en medio de todo ello, a pesar de las cosas que hace el hombre, podemos ver esos avivamientos que se van dando y cómo Dios va encauzando todo esto, ¿no? Bueno, dicho muy, perdonadme porque lo que estoy diciendo faltan muchos datos para entender algunas cuestiones. Lo dejamos aquí. Lo retomamos aquí para el próximo día y vamos a ir ya por partes, porque hoy ha sido muy general, muy diverso todo, y vamos a empezar viendo los avivamientos desde el tiempo de Pentecostés por partes, pero ya más tranquilamente, ¿vale? ¿Alguna cuestión? Que ya es la hora. ¿Algo que tengáis que decir? Si no, nos vamos. Lo de la grabación del vídeo, porque esto es tanta información, hay que digerirla repitiéndolo. Vale. Alguna cosa que veáis que no está muy bien de lo que he dicho, la borráis. Porque todo ha sido prácticamente de memoria, sin apuntes y... ¿Qué? Yo no sé cómo puedes tener esa memoria, Dios mío de mi vida, para fechas, para reyes, para... Bueno, algunas cosas las tengo aquí apuntadas en la presentación que os voy dando y voy comentando. No Dios tengo todos los nombres y todo eso metido, pero... Pero es fascinante, de verdad, es muy fascinante conocer. Y ver cómo Dios obra, porque yo estoy dando todos estos datos de pronto que quizás decir cuántas cosas, pero luego vamos a ir parándonos, metiendo la lupa y viendo, pero fíjate cómo Dios obró aquí, a pesar de lo que hizo de lo que hizo este rey, de lo que hizo esta reina, cómo Dios obró ahí. Bueno, y vamos a darnos cuenta, bueno, con Isabel I, la hija de Ana de Bolena, con todo lo que se formó y todo, y surgió una influencia protestante tremenda, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poco todo esto. Es muy curioso, como el Evangelio, a pesar de cómo somos, cuando buscamos a Dios y nos arrepentimos y nos centramos en la palabra, ahí el Espíritu de Dios hace cosas. Sí, bueno, en Inglaterra, en Irlanda, me han contado mucho que toda esta época se mezcló con la política, la religión. Entonces, de ahí que surgieron tantos conflictos. Pero al final el Señor finaliza su obra siempre. Y es increíble. No usa esos conflictos para bien. Pues eso, es decir, a ver, como decimos nosotros cuando leemos el Evangelio, es que Dios no nos anima a pecar. Dios no tienta a nadie, pero Dios nos prueba, ¿no? Y en medio de las tentaciones que a veces surgen, y en medio de los problemas y en medio de las dificultades, Dios lo que quiere es usarnos, de alguna forma, pasarnos por el crisol para que seamos más fuertes y usarnos para que otras personas le conozcan, ¿no? Y esa es la dinámica de la historia del cristianismo al final. Es decir, la rebeldía, la oposición, los antagonistas, pero en medio de todo eso, cómo se va relacionando todo con esos avivamientos y la obra de Dios que va haciendo a lo largo del tiempo. No era Lutero solo, no era una persona en un momento dado, es que te das cuenta que es el Espíritu Santo obrando a lo largo de las personas y las personas reaccionando, viendo que hay pecado, que tenemos que sujetarnos, que no es lo que nosotros hagamos, que no es nuestra propia historia, sino que es Dios en medio, ¿no? Y ahí se va forjando todo. Amén. Yo le digo una cosa, pastor. Yo le digo a mis hijos siempre, no por excusa, siempre también se lo aclaro. No repitáis lo malo de mí, siempre le digo yo. Aprended, examínenme y no porque yo sea vuestro padre, tenéis que hacer lo que yo hago, las cosas malas que yo hago, por lo menos. Y una de las cosas muy bonitas de estudiar la historia de lo que ha pasado en la iglesia es para que no repitamos, para que nos vayamos a las sendas más antiguas, como dice. Y no solamente eso, no solamente no repetir los errores, sino hacer lo bueno, de lo que hemos visto también en la historia. Sí. Que eso también... Ahora, necesitamos a Dios en nuestra vida, porque muchas veces sabemos lo que se ha hecho mal y aún sabiéndolo, lo volvemos a repetir. Sí, sí. Porque no nos sometemos a Dios. Y por eso es la obra de Dios
la que nos aviva y es Él quien nos lleva a estar en lo que es correcto. Vamos a seguir, y podemos estar hablando mucho de todo esto, ya veis que... pero lo dejo subido esto, está grabado, lo subiremos a internet, os paso el enlace y seguimos adelante. Cualquier duda que tengáis con el material, ya veis que, bueno, es sencillo de seguir, pero cualquier duda, con toda libertad, ahí estoy.